Bienvenidos, estamos en Derecho Empresarial, en la Unidad 1, Introducción al Derecho Empresarial y Societario Peruano. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada. Nuestro subtema, aspectos generales sobre las empresas. Entonces vamos a empezar arrancando con nuestra lámina. Un nombrecito solito dorado que dice empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Por qué hemos escogido esta lámina? Porque obviamente vamos a hablar de todas las personas emprendedoras que de manera personal, pero a través de una persona jurídica, van a comenzar a iniciar una empresa, como dice textualmente, empresa individual de responsabilidad limitada, donde ellos de manera personal van a tener restringida sus responsabilidades porque no van a ser ellos como personas naturales, sino como personas jurídicas. Su capacidad va a ser limitada únicamente respecto de la persona jurídica que van a constituir. Entonces, respecto a los aspectos generales, ¿no? Tenemos la EIRL. Es una persona jurídica con patrimonio distinto al de su titular, una persona natural. Obligatoriedad, dice, deudas contraídas dentro de la EIRL, excepción, deuda contraída fuera del giro de la EIRL. Para explicarlo mejor o tener una mejor visión de esto, podríamos decir entonces que una EIRL es una persona jurídica, es decir, una persona de derecho privado, ¿no? Pero desde el aspecto comercial, es decir, con fines de lucro, es decir, que se va a dedicar a un intercambio con una finalidad lucrativa, ¿no? Que tiene a su vez un patrimonio que lo va a diferenciar de quien lo va a constituir, que es la persona natural, y que con lo que va a iniciar, ¿y qué es con lo que va a iniciar su actividad empresarial en la sociedad? Un ejemplo. Patricia Gamarra es una persona natural. Tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene una nacionalidad, tiene sobre todo una identificación, ¿no? Y tiene una capacidad. La empresa se va a llamar Patricia Gamarra EIRL. Va a tener un nombre, en este caso para las empresas una denominación, va a tener un patrimonio autónomo al que pueda tener Patricia Gamarra como empresaria, como empleada ante una empresa privada o ante una empresa pública, ¿no? Va a tener un domicilio diferente donde está viviendo Patricia Gamarra, va a tener una determinada capacidad, ¿no? Va a tener una nacionalidad, bueno, no tanto una nacionalidad, pero sí una ubicación dentro del Perú, de donde va a partir su constitución. Si se están fijando, ya estamos haciendo un paralelo. Entonces, siguiendo con nuestra lámina, dice obligatoriedad. Cuando hablamos de la restricción en su capacidad es porque justamente Patricia Gamarra, persona natural, va a tener determinadas obligaciones respecto de terceros, pero Patricia Gamarra EIRL va a responder únicamente con el patrimonio de la constitución de la empresa y como vaya aumentando su capital. Las deudas que la EIRL Patricia Gamarra contraiga con terceros van a ser, ¿no?, digamos, solventadas con el patrimonio de esta empresa, no con el patrimonio de Patricia Gamarra, quien va a ser su representante legal. La excepción dice, deuda contraída fuera del giro de la EIRL. Quiere decir que de repente Patricia Gamarra, quien es representante de Patricia Gamarra EIRL, asuma una responsabilidad diferente a la que en el momento de la constitución esta empresa le dio a su representante. En ese sentido, sí, el representante
tendrá que asumir responsabilidad sobre algo que no ha estado enmarcado desde un inicio como obligación de la IRL. Ese ejemplo inclusive lo dimos al inicio de nuestras sesiones anteriores, en las cuales decíamos, una persona te brinda una determinada facultad para que tú ejerzas en su nombre, poder dante y apoderado. Y en el caso de las personas jurídicas cuando nombran a su apoderado le dan una serie de facultades de las cuales tú no puedes escapar. Legalmente, si tú pides la relación de las facultades que tiene, la pedirías ante SUNAR mediante una vigencia de poder. Entonces, no puedes de alguna forma escapar o salirte de eso. La negligencia, el dolo, sí obligaría a una persona, no tanto obligaría porque lo estaría haciendo con conciencia y voluntad, obligaría a la persona a realizar respecto de la persona jurídica, ¿no? Digamos, el compromiso de una deuda que no tiene nada que ver con las facultades que inicialmente se le otorgaron. Continuando con nuestra exposición, podemos ver los aspectos generales desde la persona natural y desde la persona jurídica. Digamos un paralelo. La persona natural, dice, es de responsabilidad ilimitada, pero la persona jurídica, que en este caso sería la EIRL, tiene una responsabilidad limitada. La acabamos de explicar, la acabamos de determinar. Como Patricia Gamarra, yo tengo que responder civil, administrativa, penalmente, con todo mi patrimonio. Pero Patricia Gamarra EIRL solo responderá con el patrimonio que tiene, no involucrando ni a apoderados ni a representantes legales. Persona natural, menor facilidad para el acceso al mercado. Bueno, si yo quiero ser comerciante, como ya lo hemos hablado también en la sesión anterior, probablemente no tenga la facilidad que sí tenga como empresa ante el mercado. Es más, dice, mayor facilidad para el acceso al mercado. Es más, si yo consorcio, es decir, me uno a otras empresas con la finalidad de iniciar un negocio un poco más grande, nuestra capacidad patrimonial va a ser mayor, que de repente yo como persona natural quiero iniciar un negocio y me quedo ahí, porque de repente los bancos no me van a brindar la economía a posteriori necesaria para la inversión en esos aspectos, ¿no? En los aspectos de la actividad económica. Luego dice, menor precio de reventa. Y en el otro extremo, en persona jurídica, dice mayor precio de reventa. Sí, porque de alguna forma, respecto de las personas jurídicas tenemos varios impuestos que asumir. Y respecto de las personas naturales, pocos impuestos. Pero que de alguna forma las personas en realidad tienen mejor visión respecto de las empresas de las mismas personas naturales. Y finalmente dice, sobre bienes propios. Diferenciación entre los bienes de los socios y los de la empresa. Claro, la persona natural va a asumir responsabilidad sobre sus bienes personales, mientras que la persona jurídica va a responder únicamente con los bienes de la empresa. No va a responder por los bienes ni del representante legal o con los bienes del representante legal o con los bienes de su empresario constituyente. ¿Qué pasa con el sistema financiero? Tenemos en cuenta que las empresas, para poder ingresar al sistema financiero, dice, tienen mayor facilidad para el acceso a crédito. Claro, si bien es cierto la persona natural es sujeto de crédito, pero las personas jurídicas tienen quizás mayor facilidad para el acceso al crédito. ¿Por qué? Porque van a dar en garantía el patrimonio que tienen, ¿no? Inclusive pueden pedir un aval, que ya sería una persona natural, ¿no? Y el crédito que les van a otorgar va a ser de un bajísimo interés respecto de un crédito como persona natural, donde los intereses o la tasa de interés es mayor. También dice mayor capacidad de negociación con los proveedores. ¿Dónde podemos encontrar un comerciante que no sea un buen negociador? Los comerciantes son por excelencia buenos negociadores. Respecto de una persona natural que puede estar en una actividad que no necesariamente sea de comercio,
¿no? Obviamente, la ventaja la van a tener los empresarios que van a poder negociar con sus proveedores hasta de repente no actividad, sino lo llamado pues canje, ¿no? Mira, yo voy a producir tanto, si tú me ayudas en cuanto a tales insumos, de repente yo puedo utilizar tus insumos para producir mi producto. Entonces, de alguna forma se negocia, se ve, se realiza canje, se realizan 1001 negociaciones entre proveedores y empresarios, ¿no? E inclusive las facilidades del sistema financiero es, mira, nosotros te podemos brindar tales facilidades a ti productor siempre y cuando también tú nos apoyes con la difusión de que nosotros te estamos apoyando en cuanto a tu producción. Luego dice mayor credibilidad. Quien no tiene solvencia financiera o bancaria, la verdad que frente a la sociedad está un poco deteriorado. Las empresas siempre buscan el apoyo de la banca. Bueno, independientemente de las tasas de interés, pero siempre buscan el apoyo de la banca justamente para mayor prestigio, para mayor viabilidad, para una mejor visión frente a la sociedad. También tenemos que ver el acceso al mercado. Dice, respecto al acceso al mercado, permite aunar esfuerzos empresariales. Permite tener varios negocios simultáneamente. Permite tener sucursales. Un mayor y más rápido acceso a las cartas fianza. Mayor facilidad para vender al Estado y o a grandes empresas. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Respecto al acceso al mercado, dice, permite aunar esfuerzos empresariales. Sí, porque como les decía al inicio, nos podemos juntar entre varias EIRLs y de repente hacer un consorcio sólido para, frente al Estado, poder en principio licitar y ayudarlos como proveedores para una determinada obra, ¿no? Pero son todas las EIRL que se van a unir. Luego dice, permite tener varios negocios simultáneamente. Claro, la EIRL puede poner un negocio en un lugar. Una vez que ya ha comenzado a producir y establecerse, puede poner una sucursal en otro lado o quizás puede armar un grupo, puede armar otra empresa que a su vez le sirva de proveedora, pero en otro giro, pero que a su vez le ayude en la producción de el servicio o el producto que realiza, ¿no? En lo cual se ha dedicado en su actividad. Y entonces así va formando un grupo que le pertenezca a un solo dueño, pero que a su vez le permita difundir sus productos. Como les decía, permite tener sucursales. De repente hay una empresa aquí en Lima, luego hay otra empresa en el norte del país, hay otra empresa en el sur del país, en Oriente, ¿no? Entonces, o de repente colocan una empresa fuera del país, ¿no? Para ya ver otros mercados internacionales. Dice también, hay un mayor y más rápido acceso a las cartas fianza. Los bancos, tenemos de alguna forma el apoyo de los bancos para que nos den las cartas fianza. ¿Por qué? Porque nos permite con el banco negociar un interés, nos permite negociar con el banco condiciones favorables para nosotros y para ellos, ¿no? También dice, mayor facilidad para vender al Estado y a grandes empresas. En gobiernos anteriores sí hemos tenido un poco de problemas con los tiempos en los cuales el Estado cubre los pagos de las empresas que vienen a ser sus proveedores. Tal es el caso que, por ejemplo, en los gobiernos atrás estuvieron extendiéndole de 90 a 120 días el pago y de alguna forma eso perjudicó a las empresas y muchas desaparecieron. Pero lo ideal es justamente tener las reglas claras. Dentro de esta gestión gubernamental que empieza, hemos notado que se van a preocupar justamente por el área empresarial, ¿no? En los cuales van a ver también que licitar con el Estado, contratar con el Estado,
no va a ser un engañamuchachos, sino que por el contrario el Estado les va a brindar la confianza necesaria para que pueda ser proveedor y probablemente proyectar inclusive sus productos con la marca Perú. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos que determinar cuáles son los beneficios de ser empresa. Veamos. ¿Cuáles son los beneficios de ser empresa? Dice, en casos fortuitos, pérdidas, se responde frente a obligaciones solo por el monto del capital aportado. Efectivamente, lo hemos dicho desde el inicio. Toda empresa que se constituye con un capital. Ese capital en el transcurso del tiempo va a ir aumentando, se va a incrementar. Lo que menos se quiere es una reducción de capital. Lo que siempre se espera y se anhela es un aumento de capital. Entonces, respecto de ese capital, todas las obligaciones que asuma la EIRL van a hacerle frente con el capital final que luego de los balances, ¿no?, determine cuál es el capital, el patrimonio real de la EIRL. Entonces, en casos fortuitos, pérdidas, se responde frente a obligaciones solo por el monto del capital aportado. Dice, no tiene restricciones de ingreso al mercado, ya lo hemos mencionado. Una empresa, por lo general, pequeña, mediana o grande, no tiene restricciones para el acceso al mercado. Dice, pueden participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedores de productos y servicios. También lo hemos mencionado hace poco, inclusive para el Estado o para empresas privadas. Tienen facilidad para acceder al sistema de crédito formal, ya lo veníamos explicando. Tienen facilidad sus trabajadores en cuanto a seguro y beneficios sociales. En ese sentido, toda persona que trabaje para una EIRL debe estar en planilla para que el empleador pueda darle los mínimos beneficios de salud o las AFP de los cuales son susceptibles en mejora de su calidad de vida. Dice, pueden expandir su empresa ampliando su capital o abriendo sucursales, también ya lo hemos explicado. Conocen el rendimiento de sus inversiones a través de la evaluación de sus resultados económicos contables. Es muy importante que un contador lleve muy bien la contabilidad de la empresa, lleve muy bien las compras, lleve muy bien las ventas de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí se nos va a generar un crédito fiscal que nos va a beneficiar a futuro. Vamos a ver muy bien el pago de las con las detracciones a efectos de temas tributarios. Entonces, un contador es muy importante en nuestra empresa a constituir. Ya para terminar esta parte de aspectos generales sobre las empresas, tenemos que explicar y decir que una EIRL está determinada como una persona jurídica de derecho privado. Ya lo hemos explicado en sesiones anteriores. Una persona jurídica, una EIRL, efectivamente, una persona jurídica de derecho privado, efectivamente, una persona jurídica de derecho privado con fines de lucro. ¿Por qué? Porque es una empresa que se va a dedicar a una actividad productiva o de servicios. Luego dice, se constituye por voluntad unipersonal. Efectivamente, las EIRL se van a constituir porque va a haber la decisión de una sola persona de constituir una empresa con un determinado fin, un fin crematístico, un fin lucrativo. Dice, posee su propio patrimonio distinto al de su titular. Efectivamente, el patrimonio del titular de la empresa va a ser diferente al patrimonio de la empresa misma. Hay una diferencia contundente. Todo lo que la persona natural que constituya la EIRL consuma, gaste, realice con su patrimonio personal va a diferir de lo que el representante legal de la EIRL realice con el patrimonio de la empresa. Vamos a dejar en claro y muy en claro ese detalle. No mezclar la idea de que porque yo soy el único, hasta con el patrimonio de quien constituyó se va a responder respecto a la empresa. No, se va a responder únicamente con el patrimonio de la empresa. Entonces,
volvemos un poco al repaso de estos aspectos generales. En principio, hay una obligatoriedad y hay una excepción. La obligatoriedad es que las deudas contraídas dentro de la EIRL deben ser canceladas y asumidas. Y la excepción es que mientras el representante, mientras el apoderado, mientras el titular gerente no asuma ningún compromiso fuera de los márgenes que le ha dado la EIRL, no podrá, ejercer ningún compromiso. Todos los compromisos se tienen que hacer dentro de los márgenes de las facultades otorgadas por la EIRL. Bien, amigos, esto sería todo por esta sesión, aspectos generales sobre las empresas. Doy por concluida esta sesión. Muchísimas gracias.